Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartir con ustedes en esta mañana en nuestra clase de evangelismo, el tema de evangelismo según el Señor Jesucristo, desde la perspectiva del Señor Jesucristo en cuanto a cómo Él durante su ministerio aquí en la tierra, hermanos, llevó a cabo el evangelismo, hermanos. Es muy importante esto, hermanos, a razón de lo que hemos estado enseñando en estos últimos 15 días, hermanos, respecto al tema de un corazón para el evangelismo, donde hemos visto que es realmente importante tener un corazón para el evangelismo. Es realmente importante tener los motivos, los propósitos correctos para llevar a cabo esta encomienda que se nos ha dado tanto como iglesia como de manera personal a cada uno de los cristianos, a cada uno de aquellos que hemos sido salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto, hermanos, que es importante porque hoy en día, hermanos, se utiliza el Evangelio como una fuente de ganancias deshonestas. Se utiliza el Evangelio como un producto, hermanos, donde se lucra, donde se abusa de la necesidad espiritual de la gente, de su desesperación, hermanos, de su necesidad de encontrar una esperanza, un consuelo en medio de la aflicción, del problema, de la enfermedad, de la crisis, de las dificultades, de las tribulaciones, y muchos lucran con el Evangelio vendiéndolo de alguna manera, tratando de hacer negocio, tratando de vender oraciones, productos, milagros, hermanos, cristianizados, por así decirlo, hermanos, y predicando un evangelio completamente diferente. También hoy en día se utiliza el evangelio como una medida de competencia, hermanos, como una medida, hermanos, para ver quién está haciendo más o quién parece ser más espiritual, qué iglesia es más grande, más poderosa, qué iglesia tiene más salvos, más visitantes, más bautizos. Y no hay nada de malo en eso, hermanos, en que a las iglesias pues llegue gente y haya gente salva y bautizada. Hermanos, eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos a través de la fidelidad sincera, hermanos, de la predicación del Evangelio. Pero hoy en día se utiliza esto, hermanos, como una medida, hermanos. Y no debe ser así, hermanos. Y se utiliza como una medida, hermanos, para muchas veces aparentar una espiritualidad, para aparentar ministerios grandes, y muchas veces es todo lo contrario, hermanos. Qué bueno, ¿verdad? Si esa gente que es salva, hermanos, es sincera y es fruto que permanece, se verá reflejado a través de las siguientes semanas y de la vida cristiana que estas personas empiecen a llevar a cabo. Pero muchas veces no es así, es un número ocasional, es un número inflado, alterado por competir, por aparentar, hermanos, algo que en realidad no es. No estoy en contra de los números, la Biblia tiene un libro que se llama Números, por supuesto que para Dios los números son importantes, pero no como hoy se utilizan, hermanos, en un sentido de presunción, de vanidad, de competencia, como en un sentido de negocio, hermanos, no en esa manera, hermanos. Entonces, por eso el tema de hoy es el evangelismo según el Señor Jesucristo. Vamos a ver las maneras en que Él llevó a cabo el evangelismo durante su ministerio y cómo enseñó a los discípulos a llevar a cabo también el evangelismo, hermanos. Y vamos a verlo desde la perspectiva que los evangelios nos enseñan que el Señor Jesucristo lo llevó a cabo. Y no como hoy en día, hermanos, se quiere llevar a cabo o se intenta implementar. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nos vamos a sorprender que el Señor Jesucristo en cuanto al evangelismo hizo más de lo que nos imaginamos o aún mucho más de lo que hoy en día todavía quizá se pudiera estar haciendo. Lo primero de ello, hermanos, lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el versículo 16, un texto que la mayoría sabemos de memoria, ¿verdad? Y es bueno que como cristianos, hermanos, uno de nuestros textos bases y lemas que tenemos que tener memorizados, hermanos. Dice Juan 3:16, usted lo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice la Biblia, que en Él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice aquí, hermanos, que de tal manera amó Dios al mundo. El plan supremo, hermanos, de la evangelización, de compartir el evangelio, hermanos, nace en el corazón de Dios. Es la idea, es el plan, es el propósito de Dios, hermanos. Esto no vino, hermanos, como resultado, hermanos, de la organización de una iglesia o de pastores o de un grupo de cristianos que decidió tener evangelismo, que inventó el evangelismo, que creó el evangelismo como una actividad o ministerio de las iglesias. No, hermano, esto surge en el mismo corazón de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. El primer interesado en la salvación de los hombres, el primer interesado en proveer, hermanos, salvación, el medio necesario, hermanos, la persona indicada para nuestra salvación, para nuestra redención, es Dios mismo. Esto no nació en el corazón, como lo he dicho, de las iglesias o de los pastores o de los misioneros o a través de la iglesia, a través de los años, a través de los bautistas, del cristianismo. No, esto surge directamente del corazón de Dios. Es la idea, es el deseo, es el plan, es el propósito de Dios mismo, la salvación de los hombres. Y no solamente, hermanos, es su idea, pero Él mismo dio todo lo necesario, hermanos, para que se pudiera llevar a cabo, hermanos, nuestra salvación y nuestra redención, como en este texto que acabamos de leer, que de tal manera amó Dios al mundo. Como leemos en primera a Timoteo, lo cual también hemos estado viendo y enfatizando este texto en las últimas clases, pero en primera Timoteo capítulo 2, el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El cual quiere, ¿quién quiere que todos los hombres sean salvos? Dios. Y dice aquí, hermanos, y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios el Padre, hermanos, no solamente es su plan, es su deseo, es su propósito, hermanos. Él también ha provisto, hermanos, como he dicho, los medios, todo lo requerido para nuestra redención, mandando a su Hijo a morir por nosotros. Como dice aquí, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice más atrás, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces es claro que vemos en la palabra de Dios, hermanos, que el deseo de Dios, hermanos, es la salvación de los hombres, que Él ha provisto lo necesario para que esa salvación pueda llevarse a cabo. Nos dice también la palabra de Dios aquí en 2 Corintios, en el capítulo 5, por favor busque ahí en sus Biblias, 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5 dice el versículo 18, y todo esto proviene, note esto, todo esto proviene de Dios, dice aquí, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué proviene de Dios? Nuestra reconciliación con Él. Por medio de que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, hermanos, hemos sido justificados, como dice su palabra, el justo por los injustos. Dice que la Biblia que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de quién es la idea? ¿De quién es el plan, hermanos? El propósito de la reconciliación entre el pecador y Dios, sino de Dios mismo, hermanos, que es su deseo, que es su propósito, que es su plan, que ha provisto lo necesario, hermanos, para nuestra salvación, nuestra redención y nuestra reconciliación con Él. Dice, todo esto proviene de Dios. Dice aquí, quien nos reconcilió consigo mismo. Dice también, por Cristo. Y nos dio el misterio de la reconciliación. No solamente, hermano, es su plan, no solamente ha provisto los medios y nos ha redimido y nos ha reconciliado y nos ha justificado, pero también nos ha encargado, dice aquí, hermanos, esta palabra de la reconciliación. O sea que ganamos almas, hermanos, hablamos a otros de Cristo, no porque la iglesia tenga un horario y tenga un día, no porque sea un ministerio, una actividad que las iglesias programan cada semana,
sino porque es el plan de Dios, hermano, es el deseo de Dios. Y por eso en las últimas clases parece que este punto se repite una y otra vez en diferentes maneras, porque en realidad, hermanos, es así. El Evangelio es la idea de Dios, es el plan de Dios, y en nosotros debe estar claro eso. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando no lo hacemos, no estamos fallando a la iglesia, no estamos fallando al pastor, no estamos faltando a los programas de la iglesia, a los ministerios de la iglesia. Estamos faltando a la responsabilidad, al mandato que Dios nos ha dado, hermanos. Dice también Mateo capítulo 28, hermanos, Mateo en el capítulo 28, Mateo capítulo 28, todos conocemos también este texto aquí, hermanos, de Mateo 28, acerca de la gran comisión que nos dice el Señor Jesucristo, versículo 18 de Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad le ha sido dada por el Padre, hermanos. Y dice aquí, por tanto, id, es un imperativo, y haced discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id, dice aquí, hermanos, y haced discípulos a todas las naciones. Es un mandato directo que Dios ha dado, hermanos, a aquellos que hemos sido salvos, que Dios ha dado a su iglesia, de llevar el Evangelio. Dice Marcos capítulo 16, hermanos, Marcos 16, en el versículo 15 nos dice: y les dijo: id por todo el mundo. El Señor Jesucristo está dando esta orden, este mandato: y predicad el Evangelio a toda criatura. Cuando salimos a tocar puertas, la gente puede decir: bueno, ¿y qué usted no tiene que hacer? Que usted no tiene ocupaciones, que usted no tiene trabajo, que usted no tiene algo más importante, más interesante que hacer, que estar quitando el tiempo, que estar viniendo a tocar una puerta, que estar viniendo aquí a querer hablar de Dios. Posiblemente para ellos es una locura, posiblemente ellos no entienden esto, pero nosotros lo entendemos y lo hacemos y lo obedecemos, porque es el deseo de Dios, hermanos, es la idea de Dios, es el plan de Dios. Entonces vemos claramente en la palabra de Dios, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, acá en los evangelios, que le era necesario hacer la voluntad del que lo había enviado. Dijo allá en Juan capítulo 4, dice: entre tanto que el día dura, debo trabajar, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entonces el Señor Jesucristo, hermanos, entendía que estaba aquí con un propósito, hermanos, con un propósito divino, con un propósito, hermanos, que salía del mismo corazón del Padre, la salvación de los hombres, la redención de la humanidad, hermanos. Número 2, hermanos, otro aspecto que tenemos aquí, hermanos, es que los métodos que podemos aprender y que podemos implementar, hermanos, a cabo en el evangelismo son los mismos que el Señor Jesucristo empleó, hermanos. Pero antes de pasar ese punto, lo voy a dejar para más adelante, hermanos, porque creo que es necesario primero ver esto. Primero, lo que hemos dicho, el plan supremo de la evangelización es el plan de Dios mismo, hermanos. Número 2, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, tenía una visión en cuanto a el evangelio, hermanos, de manera tanto mundial, hermanos, de manera en cuanto a alcanzar multitudes, como también, hermanos, de manera personal, hermanos. Por ejemplo, vemos aquí, hermanos, en el Evangelio de Juan, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 4, hermanos, que el Señor Jesucristo dice aquí, hermanos, en Juan capítulo 4, ustedes conocen esta historia, el versículo 5 dice: vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dice, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pero en el versículo 4 antes dice:
y le era necesario pasar por Samaria. Y nos dice que cansado del camino, hermanos. Y a pesar, hermano, de que estaba cansado del camino, hermanos, dice la palabra de Dios que él empezó, hermanos, a hablar con la mujer samaritana que había venido a sacar agua del pozo. Y se interesó, hermanos, en compartir el evangelio con esta mujer. Después vemos que el Señor Jesucristo más adelante le dice, ¿crees tú en el Cristo? Y le dice ella, Señor, dime quién es para que yo crea. Y le dice, yo soy el que habla contigo. Esta mujer, hermanos, quedó maravillada de las cosas que anteriormente a esto él le había dicho, ¿verdad? Que el Padre buscaba tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que él le podía dar agua viva, agua de la cual no tendría sed jamás. Cuando la mujer escucha todo esto, hermanos, la mujer va y llama a los samaritanos, ¿verdad? Y les dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto de mi vida. Y ella les dice, ¿no será este el Cristo? Y dice que muchos samaritanos, versículo 39, y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Entonces vea este segundo punto, hermanos, que en cuanto al evangelio, hermanos, el Señor estaba interesado en llevar el evangelio de manera personal a uno solo, como también a multitudes, hermanos. En toda la palabra de Dios vemos, hermanos, que él abría su boca y enseñaba a las multitudes. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, hermanos, dice versículo 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y dice versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Entonces el Señor estaba interesado, hermanos, tanto en uno como en las multitudes. Porque vemos en el capítulo 4, hermanos, habla con la samaritana, hermanos, le da el evangelio, hermanos, le pregunta, ¿crees tú en el Cristo? Ella le dice, Señor, dime quién es para que yo crea. Y después esta mujer va y comparte con sus hermanos los samaritanos. Ellos vienen y dicen, ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque le hemos visto y oído. Le piden que se quede ahí con ellos y se quede 2 días más. Y muchos otros samaritanos más todavía fueron salvos. En el capítulo 5, hermanos, vemos la sanación, hermanos, del paralítico de Betesda, hermanos. Y como dice ahí que cuando este milagro sucede, en el versículo 3 dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces vemos claramente en los evangelios que el Señor Jesucristo estaba interesado tanto en uno como en multitudes. Hoy en día, hermanos, solamente se piensa en multitudes. Hoy en día, hermanos, se piensa, hermanos, que los números, por eso decía un principio, que los números, que las multitudes marcan la espiritualidad de una iglesia o de un pastor, y eso no es así. Es bueno que mucha gente llegue y escuche el evangelio, y todavía mejor aún que sean salvos, y todavía mejor aún más que sean fruto que permanezca. Pero si son resultados momentáneos, hermanos, si son resultados ocasionales, si son resultados esporádicos, hermano, deja mucho que desear y mucho que pensar al respecto. Porque entonces, si fueron salvos, ¿dónde están? Si fueron sinceros, ¿por qué no se quedaron? ¿Por qué no siguieron, hermanos? Pero eso será otro tema. Pero entonces vemos claramente que el Señor no solamente iba por las multitudes, el Señor iba por uno solo. La parábola, hermanos, que se nos relata respecto a las 100 ovejas, ¿verdad? Usted recuerda esta parábola de la oveja perdida, hermanos. Dice Lucas capítulo 15, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Entonces vemos que el Señor Jesucristo, hermanos, estaba interesado, hermanos, tanto en multitudes como en una sola oveja, hermanos.
Uno nunca debe pasar desapercibido eso, hermanos. A veces quisiéramos multitudes, es bueno. No debemos pensar que eso es malo, no, es bueno. Si se hace de la manera correcta, con la motivación correcta, si se le da un seguimiento para que sea fruto que permanezca. Pero así sean 1000 los que son salvos en un domingo o en un lunes o el día que usted quiera, es el mismo regocijo, hermanos, como si nada más uno hubiera sido salvo. Porque un alma tiene un valor incalculable, hermanos. Entonces aprendemos esto aquí, que el Señor Jesucristo, en cuanto a dar el Evangelio, se interesaba tanto en uno como en multitudes. Y nunca debemos menospreciar eso, hermanos. Es triste ver, hermanos, cómo en nuestros tiempos hay predicadores, hermanos, que van a iglesias a predicar, hermanos, solamente si son iglesias grandes, si son iglesias que tienen multitudes, menospreciando a iglesias que a lo mejor no tienen muchos. Pero ¿quién dice que de ahí no pueda haber alguien que visite y que sea salvo? No puede haber uno que sea llamado, uno que tome el mensaje y diga, yo lo voy a llevar a otros, hermanos. Y puede haber miles, y a lo mejor de los miles ninguno ser movido a llevar el Evangelio. Y puede haber miles, y a lo mejor ninguno ser salvo, hermanos. Entonces, vemos en la palabra de Dios, hermanos, también cómo Jonás predica y todo Nínive se convierte, hermanos. Pero Jonás había sido un profeta desobediente, rebelde, que había causado una tempestad y que después de todos los problemas en que se mete y mete a los que iban en la embarcación junto con él, hermanos, y es arrojado al mar y tragado por un pez, hermano, hasta entonces dice, pagaré mis votos, las salvaciones de Jehová. Y luego todavía se enoja y le reclama a Dios porque le dice, yo sabía que ibas a perdonarlos. Vemos que podría parecer un predicador exitoso, un predicador que cualquiera quisiera tener en una campaña evangelística, en una iglesia, predicando una conferencia, porque predica y multitudes se convierten. Y vemos a un Noé, hermanos, que pasaron años y solamente se salvó él y su familia, 8 en total ahí en el arca, y predicando por quizá más de 100 años, 120 algunos estiman, y no convertirse grandes multitudes, hermanos. Sin embargo, su mensaje fue tan eficaz porque se convirtió de alguna manera, o se salvó su familia, hermanos. Y qué difícil es que los de nuestra casa se salven, hermanos. No es imposible. El Señor dijo, nos dice allá en el libro de los Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero también nos dice que no hay profeta sin honra en su propia tierra. Entonces, hermanos, hoy en día el punto es que sea uno o sean multitudes, hermanos, a ellos debemos hacer llegar el Evangelio. Y debemos tomar el mismo interés y hacer la misma inversión y tener el mismo ánimo y el mismo gozo. Si uno es salvo, como si 1000 o 10,000 fueran salvos, hermanos, porque un alma es de un precio, de un valor incalculable, hermanos. Número 3, hermanos. Primero es que el plan supremo de evangelización, hermanos, es la idea de Dios. Número 2, hermanos, que el Señor tenía un interés por un alma como por multitudes, hermanos. No menospreciaba si era uno o si eran multitudes. Y número 3, hermanos, es que el Señor Jesucristo tenía una visión, hermanos, tanto nacional, local, como mundial. Vemos en la palabra de Dios, hermanos, que se nos dice en el Evangelio de Mateo, hermanos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, es la palabra etnos, pueblos, tribus, lenguas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y vemos que el Señor Jesucristo tenía una visión tanto local, hermanos, como una visión nacional. Dice también el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 1, conocemos también estos pasajes, hermanos, que nos dice versículo 4, Hechos 1:4, y estando, dice aquí, juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí,
la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, dice aquí, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor, antes de que ellos salieran a predicar el Evangelio, hermanos, les está diciendo que primero van a recibir el Espíritu Santo. Y una vez que reciban al Espíritu Santo, entonces, dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, su área local, hermanos, su nación, dice, y dice en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor Jesucristo, hermanos, tenía una visión tanto nacional, local, como una visión mundial, hermanos. Y esto es bien importante porque como iglesia, hermanos, es nuestra responsabilidad alcanzar nuestra área, hermanos, nuestra área local, hermanos, nuestra comunidad, hermanos, ahí la colonia donde el Señor nos ha puesto, en este caso como iglesia local en la colonia Doctores, hermanos, en la colonia Buenos Aires, hermanos, esa área, hermanos, porque no son muy grandes esas colonias, pero vamos a decir lo que estas dos colonias, la Buenos Aires, que es donde estamos, y la colonia Doctores, ¿verdad? Están pegaditas, son el área donde Dios nos ha puesto a nosotros, ¿verdad? Y somos responsables por llevar el Evangelio. Y nos empezamos a extender a las colonias, hermano, a nuestro alrededor, hermanos, la colonia obrera, la colonia centro, la colonia que tenemos enfrente, Tenor Salas, hermanos. En fin, hermanos, somos responsables por nuestra área local y por seguirnos extendiendo, hermanos. Y después, ¿por qué no? Podemos comenzar a misiones, hermanos, en otras delegaciones, en otras alcaldías, en otros municipios. Tenemos familias que viven retirados, algunos en Iztapalapa, en el caso del hermano Pepe en el Estado de México, en Tecámac, en fin, hermanos, donde pudiéramos extendernos con el Evangelio, hermanos, comenzar misiones, hermanos, establecer iglesias, establecer ahí después predicadores que se encarguen de esas obras, que pastoreen y las sigan haciendo crecer y sigan llevando el Evangelio. Y luego podemos hacerlo, hermanos, a través de otros estados, hermanos. Una bendición, la familia Jaimes, hermano Jaime, en la Huasteca, en Hidalgo, donde el Señor les está usando también ahí a ellos. Y entonces nuestra responsabilidad, nuestra Jerusalén, dice aquí, hermanos, en Judea, en Samaria, hermanos, nos seguimos extendiendo a estados de nuestra nación, de nuestro país y hasta lo último de la tierra, hermanos, donde nos representan otros hermanos, otros embajadores, otros pastores, misioneros, hermanos, que están en diferentes países donde usted y yo no podemos estar físicamente, pero podemos ayudar orando y podemos ayudar dando para que el Evangelio se siga extendiendo, hermanos. Entonces note esto, hermanos, como la visión del Señor Jesucristo para extender el Evangelio era una visión local, pero también era una visión nacional, hermanos. Una visión, mundial, hermanos, donde no solamente era lo que estaba a su alrededor, pero como dijo, hasta lo último de la tierra, hermanos, id por todo el mundo, dijo, y predicad el Evangelio. Y esto nos va a llevar a nuestro cuarto punto de los métodos que el Señor utilizaba para extender el Evangelio, para llevar a cabo el Evangelio, hermanos. Pero esto lo vamos a ver en otra clase, hermanos, en una segunda parte de este tema, hermanos, de llevando el Evangelio según el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bien, hermanos, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, hermanos, en cuanto a la clase de hoy, no dude en mandar un mensaje, hermanos, vía WhatsApp y con gusto podemos responderla, ya que esta clase la estamos teniendo grabada, ¿verdad? Por esta ocasión, hermanos, y y espero sea de bendición, hermanos, lo que hemos visto hoy. Y si hay dudas, preguntas, con toda confianza, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención, hermanos.